Nunca imaginé que el amor de una madre pudiera doler tanto, ni que la misma persona que un día me abrazaba diciendo «Gracias por todo, mamá», terminara gritándome «¡Fuera de mi casa! No quiero volver a verte». Antes de que sigamos con la historia, me encantaría que formes parte de esta comunidad, así que suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Cada historia llega más lejos gracias a ti, y me emociona saber hasta dónde estamos conectados. Aquella tarde llovía. El cielo parecía llorar conmigo. Sofía, mi hija, estaba frente a mí, con su vestido nuevo, su maquillaje perfecto y una mirada que no reconocía. Yo sostenía una maleta vieja, la misma que había usado hace años para mudarme con ella cuando recién se divorció. Nunca pensé que la volvería a usar para irme. La puerta se cerró de golpe. El sonido fue tan seco, tan definitivo, que me pareció escuchar cómo se partía algo dentro de mí. Me quedé parada, empapada por la lluvia, mirando esa puerta que ya no se abriría. Y mientras el agua me corría por la cara, me di cuenta de que lo que más dolía no era quedarme sin techo. Era haber perdido a mi hija, a mi sangre. Sofía siempre fue una soñadora, sí, pero no la soñadora inocente que uno imagina, sino esa clase de soñadora con la mirada ya puesta en el final del cuento. No solo imaginaba la casa con cortinas blancas y un lago, imaginaba quién la miraría desde esa casa, qué ropa compraría, qué nombres pronunciaría con aire de victoria. Desde niña tenía un plan para escalar la vida. Lo decía en voz alta como quien repite una consigna para no olvidarla. Recuerdo tardes largas en las que ella se sentaba en la mesa de la cocina, con un lápiz torcido y un cuaderno de tapas gastadas, dibujando tiendas, logotipos, nombres para una marca. Me mostraba sus garabatos y yo fingía asombro, no porque no creyera en su talento, sino porque en el fondo me dolía esa prisa por escapar de la sencillez que nos sostenía. «El dinero no da felicidad, hija», le decía cuando la veía perderse en sus fantasías. «Tal vez no, mamá, pero la pobreza tampoco», me respondía, riéndose como si fuera un chiste, pero con los ojos alertas, ya calculando rutas. Esa frase la llevo escrita en el recuerdo como una moneda con dos caras. Por fuera tenía el orgullo de su ambición, por dentro la vergüenza de quien se sabe heredera de la lucha ajena. Yo me reía con ella porque había aprendido que no se discute un sueño. Pero a solas, cuando volvía de amasar y me lavaba las manos llenas de harina, me preguntaba si en algún momento esa prisa por subir la iba a volver intolerante con las raíces que la sostenían. Creció entre sacos de harina y aroma a pan caliente. La panadería era mi escuela y nuestro santuario. Amanecía a las 4, con las manos ya endurecidas, y veía cómo el mundo abría los ojos mientras yo amasaba silencios y sueños. Ella me acompañaba a veces, pequeña, con las trenzas caídas, observando cómo se formaba la masa como si fuera un milagro cotidiano. Le encantaba esconderse bajo la mesa y aparecer con una sonrisa de cómplice, manchada de harina. Esas eran nuestras pequeñas conspiraciones contra la penuria. Yo no le pedí nunca que renunciara a soñar. Al contrario, le enseñé a soñar con los pies en la tierra. Le dije que trabajase con honestidad, que aprendiera algo que la sostuviera, y ella lo hizo. Vendió muñequitas en el parque, pintó postales para los turistas, hizo cursos, quiso ser emprendedora antes de saber lo que era la contabilidad. Lo intentó todo, a veces con aciertos, otras con golpes. Yo la miraba con amor y con miedo. Amor porque su coraje me recordaba a mi juventud. Miedo porque esa carrera hacia arriba podía costarle ilusiones o empatías. Hubo noches de plegarias, noches de coser uniformes con hilos que se rompían. Le cosía parches a sus pantalones escolares con las manos que ahora me duelen de tanto trabajo. Y ella me miraba como si yo le estuviera regalando la luna. Hubo un invierno en que vendí mi anillo de boda para comprarle medicinas cuando estuvo enferma. Se lo dije años después, con voz rota, y la vi bajar la mirada con una mezcla de culpa y orgullo. Culpa por no haberlo sabido antes, orgullo
por no haberle fallado. Ella me abrazó y me prometió que no permitiría que el mundo la arrastrara de nuevo. Fue una promesa que escuché como el eco de una niña, y la guardé creyendo que era un juramento. También hubo discusiones, pequeñas, inevitables. Cuando ella quería gastar en algo que yo consideraba innecesario, nos tensábamos. ¿Por qué no ahorras?, le decía. No quiero ahorrar para morirme sin haber vivido, mamá, me contestaba. Su respuesta siempre venía con una mezcla de impaciencia y ternura que me hacía reír y a la vez apretar el puño en el bolsillo. Otras veces discutíamos por su vanidad. A los 15 me pidió unos zapatos que yo no podía pagar, y ella salió llorando, ofendida por mi negativa. Esa misma noche la encontré en la cama con la almohada apretada, y la arrullé hasta que su respiración se hizo blanda. Terminábamos abrazadas siempre, o eso creía. Lo que no vi en aquellos abrazos fue que en cada jalón de su prisa crecía una distancia sutil, pequeñas omisiones, silencios que se volvieron costumbre. Cuando consiguió trabajo temporal en una feria y volvió con dinero para comprarse un vestido, yo la felicité. Ella me dijo que me lo iba a mostrar dentro de unos días y luego lo usó y se fue, sin pensar en cómo me sentiría. No era maldad aún, eran capítulos de indiferencia que yo atribuía a la juventud. Le ayudaba con los nietos, con la casa, con la plata para el colegio, y ella agradecía. Pero a veces la gratitud se convertía en un gesto automático, sin mirar a los ojos. Me quedaba el abrazo, la caricia en la frente, y luego la puerta que se cerraba. Lo dulce y lo áspero de nuestra relación convivían, los domingos que ella volvía con tortas que pagaba con su primer sueldo, y los miércoles en que no contestaba llamadas porque estaba ocupada con algo importante. Me decía que todo era para mejorar, que la prisa era parte del camino, y yo lo aceptaba porque prefería creer en su promesa de sacarnos del aprieto. Qué ingenua fui, me digo ahora con la cordura de los años. Lo acepté, porque el amor es una disciplina que suele inclinarse hacia la esperanza. Yo veía en Sofía ese hambre de grandeza que algunos confunden con destreza. A veces me sorprendía con cuánta facilidad hablaba de branding y estrategia con personas mayores que parecían entenderla. La vi levantarse a las 5 de la mañana para dar clases en línea. La vi vender cosméticos casa por casa. La vi reinventarse las veces que el mundo le cerró una puerta. Todo eso me llenaba de orgullo y de una pena líquida, porque sabía lo que le costaba a su cuerpo y a su alma esa insistencia por llegar arriba. Y sin embargo, pese a todo, pese a mis esfuerzos, a las noches en vela cuidando a sus hijos cuando ella salía a una entrevista que nunca fue, siempre terminábamos en un abrazo, como si eso pudiera sellar lo que el tiempo estaba deshaciendo a cuentagotas. O eso creía, porque con el tiempo empecé a ver sombras en lo que antes eran señales de cariño. La rapidez con la que cambiaba de tema cuando le hablaba de mis dolores, la ligereza con que aceptaba regalos que yo le hacía y luego no me incluía en sus planes. Pequeños desapegos que yo racionalizaba como exigencias de la vida moderna, hasta que una ausencia más grande vino a mostrar que algunos abrazos eran costumbre y no pacto. Hoy, al recordarlo, siento las dos caras de su sonrisa, la niña que soñaba a mi lado y la mujer que, sin saberlo aún, empezaba a escoger otros brazos para sostener sus sueños. El cambio no fue de un día para otro. Fue como una grieta que empezó como una línea fina en el vidrio y, con el tiempo, se volvió una fractura que ya no se podía disimular. Después del divorcio, Sofía llegó a casa con 2 sacos de ropa, 2 mochilas y 2 niños colgando de sus manos. Traía la voz rota y la sonrisa a medias. Yo la abracé como quien recoge a un ave herida, con cuidado, con miedo de hacerle daño. Le ofrecí la habitación de siempre, la cacerola en la cocina y mi pecho para que llorara. Pensé que era temporal. Pensé que juntas nos rearmaríamos.
Los días que siguieron fueron un tejido viejo que tratábamos de remendar. Yo hacía lo que había sabido hacer toda mi vida: poner pan en la mesa, lavar, planchar, curar fiebres. Ella intentaba recomponer su vida a cachitos. Un lunes repartía volantes de un curso que daba. El martes se pasaba la tarde en un puesto vendiendo cremas. El miércoles pintaba uñas hasta la madrugada para juntar unas monedas. Viéndola moverse, una parte de mí se llenaba de orgullo y otra de pena. Orgullo porque no se rendía. Pena porque la veía gastar su cuerpo y su tiempo en certezas que apenas le daban sostén. Tenía empleos de día y proyectos de noche. En la mañana barrió el suelo de un salón de belleza. En la tarde hacía envíos de paquetes con productos de belleza. Y de noche se encerraba en el cuarto con el móvil encendido, grabando un video sobre su visión emprendedora. A veces me pedía que la ayudara a sostener la cámara con un rollo de papel. Otras noches me pedía silencio porque tenía una llamada importante. Yo le daba espacio y un vaso de agua, porque sabía que construir algo desde la nada exige paciencia, y paciencia es la palabra que más se aprende cuando se cría a alguien. Estoy construyendo mi marca personal, decía con solemnidad, como si esas 3 palabras fueran una oración que la protegería del fracaso. La escuchaba y sonreía porque no comprendía del todo qué significaba. Para mí, una marca era el pan que salía del horno y la sonrisa del cliente que volvía. Para ella era un logo, una paleta de colores, una biografía en redes y la promesa de que su nombre se volvería moneda. Lo decía con convicción, lo decía como quien se repite un destino para que el destino se lo crea. Había días en que la veía feliz. Había vendido 5 frascos de su crema en la plaza y volvía con las manos llenas de monedas y el rostro encendido de esperanza. Otras jornadas, volvía con la cabeza baja porque una clienta no había pagado o porque el taller que había pagado para aprender Community Management no le había servido como esperaba. Aún en la derrota, se levantaba. Su resiliencia tenía algo de heroico y algo de triste a la vez. Yo la cocinaba y la curaba, y entre cucharadas de caldo la oía planear su próximo movimiento. Mañana voy a un mercadillo, si vendo lo suficiente, pago la matrícula del curso. Si consigo 10 clientes en Instagram, me doy el lujo de alquilar un salón para una demo. Sus planes eran castillos, hechos con hojas de calendario. Mientras se partía la espalda para buscar la estabilidad, mis nietos llenaban la casa de gritos y tareas y migas. Las mañanas eran un concierto, despertador, leche al fuego, zapatos encontrados al vuelo, mochilas cerradas con cinta. Yo me ocupaba de que no faltara nada. La cocina olía a café, a pan, a remedios. Lavaba, planchaba y entre tarea y tarea escuchaba las confidencias de Sofía por debajo del ruido. ¿Qué influencer la había mencionado? ¿Qué curso pagado había resultado ser un fraude? ¿Qué amiga le había prometido contactos que nunca llegaron? A veces me pedía que guardara las cajas con los productos por si alguien venía a buscarlos. Otras me pedía que no hablara de eso frente a los niños para no preocuparlos. Yo accedía, aunque por dentro me dolía que nuestras conversaciones se volvieran corazones y hashtags y no sueños compartidos de madre e hija. Ella se aferraba a fórmulas, sesiones en vivo con seguidoras, colaboraciones, lives a medianoche. Compraba plantillas, leía manuales de emprendimiento, anotaba todo en una libreta de tapas gastadas. Tenía una energía que parecía inagotable, pero detrás de esa fuerza supe ver el agotamiento, las ojeras, la voz apagada cuando no había ventas, la manera en que apuraba la comida para volver a la laptop. Le costaba tiempo dormir. Su cabeza estaba siempre en el próximo proyecto, en la próxima presentación. Y en medio de esa vorágine, me decía con la voz más suave: «No te preocupes, mamá. Cuando la suerte nos sonría, te compraré una casa junto al lago». Esa promesa era un faro. La repetía como quien quiere que la frase ocurra por repetirla.
a la hora de los deberes, en la fila del supermercado, estrujando un billete de lotería que quizás había comprado por impulso. Yo la escuchaba y sonreía, no por el lago en sí. La idea de una casa frente al agua me parecía casi un lujo inmaterial, sino por el brillo que tenía cuando hablaba. Ver a mi hija soñar me devolvía a los años en que ella me miraba con admiración absoluta. En mi mente, esa casa no era un espejo de estatus. Era una promesa de que todo nuestro esfuerzo habría servido para algo más que sobrevivir. Me conformaba con la promesa, porque la esperanza es un combustible silencioso que mantenía encendido el horno y la paciencia. Con el tiempo, sin embargo, esa promesa se volvió también un espejo de la distancia que crecía. Ella hablaba de cuándo, como si el cuándo fuera un puente que la llevaría muy lejos de donde yo estaba. Empezó a mencionar nombres que yo no conocía, colegas del mundo digital, supuestos mentores, personas de las que me hablaba con reverencia. Traía a casa folletos de cursos y tarjetas de contactos, y en su teléfono aparecían mensajes sobre colaboraciones y patrocinios. A veces me mostraba una captura de pantalla con corazones de personas que la admiraban. Otras me enseñaba la lista de gastos que había hecho con orgullo para invertir en su futuro. Yo la entendía y la apoyaba, pero también sentía un vértigo. La veía apostar todo y de algún modo no me dejaba entrar en sus apuestas. Hubo gestos pequeños que a nadie más parecían llamativos, pero que clavaban algo en mí. Como cuando compró un vestido prestado para una entrevista que, según contó, la iba a cambiar la vida. Y a la mañana siguiente se lo llevó al trabajo sin invitarme a ver. O cuando empezó a pasar más tiempo fuera, reuniéndose con mentores, y a veces volvía con bolsas que no quería mostrar en casa. La prisa la iba transformando. Lo que en otro tiempo eran proyectos para darle a su familia seguridad, se fueron tornando emblemas de su propio ascenso. No culpo solo a la ambición. Culpo al modo en que el mundo moderno mide el valor por la cuenta bancaria y las fotos perfectas. Aún así, en las noches en que los niños dormían y la casa se quedaba con ese silencio doméstico que conoce las voces de sus miembros, ella volvía a la cocina y hablábamos. Me contaba sus pequeñas victorias, un cliente que repitió compra, un comentario alentador que la hizo llorar. Yo le preguntaba qué necesitaba y le ofrecía lo que podía, una cucharada de sopa caliente, un consejo, un lugar donde dormir sin pensar en rentas. Ella aceptaba mi ayuda con una mezcla de orgullo y gratitud fugaz, y prometía que todo sería temporal. Su promesa de la casa junto al lago seguía siendo un mantra, y yo, aunque sentía el peso de mis manos en el trabajo y en la vida, me aferraba a él como se agarra uno a un salvavidas. Porque mientras ella soñara con algo mejor para las dos, yo podía seguir creyendo que la espera no se volvería en mi contra. Y así, entre comidas compartidas y noches en vela, continuó la carrera de Sofía por alcanzar ese espejismo de seguridad. Vendía, enseñaba, ofrecía, grababa. Construía su marca con la urgencia de quien siente que el tiempo es poco y la competencia mucha. Yo la miraba y le ofrecía siempre lo que tenía: el pan recién hecho, la paciencia de los años y la fe de una madre que todavía creía que la prisa podía ser buena si no pisaba lo que la había sostenido. No sabía entonces que la promesa del lago sería más adelante la misma frase que ella repetiría desde un coche nuevo y una casa ajena, olvidando en el camino al que la había cuidado. Pero en aquellos días, la esperanza y el trabajo eran todavía un mismo hilo, y yo, con las manos ampolladas y el corazón en alerta, tejía junto a ella la posibilidad de que algún día todo aquello nos regalaría una vida distinta. Fue un jueves cualquiera, de esos que se disuelven sin anuncio entre la rutina y el cansancio. Salí temprano, como siempre, con el delantal aún en la mano. No había terminado de secar una bandeja y ya tenía la lista en la cabeza. Pan, huevos, té. La calle olía a azahar y a gasolina. El mercado olía a fruta madura y a humedad.
La vendedora del puesto de verduras me saludó con un gesto cansado y el señor del puesto de aceitunas me ofreció una probadita. Todo el mundo parecía moverse con la prisa silenciosa de quien sabe que el día se compone de pequeñas urgencias. En la caja la luz era más amarilla. Los billetes de lotería colgaban junto a las revistas como si fueran promesas en cartón. Números en negrita, una cifra que desde lejos parecía imposible. 10 millones, decía el letrero, y la letra era tan gorda que parecía querer hacerse creer a sí misma lo que prometía. Me detuve un instante. No lo había planeado. Miré mis manos, las uñas con restos de harina que siempre se me quedan, y pensé en lo seguro que resulta para el corazón imaginar que algo grande puede ocurrir sin tener que mover tanto el cuerpo. El cajero, un muchacho nuevo que aún aprendía a sonreír, me vio y guiñó un ojo. ¿Le pongo uno, doña María?, preguntó. Su voz tenía una mezcla de broma y costumbre, como si llevar un billete en la cartera fuera un ritual pequeño que todos compartíamos. Me sentí ridícula. Miré el precio en la etiqueta. No era mucho, si lo comparaba con el café que me tomaba una mañana cualquiera, pero en mi cabeza el gasto sumaba a la lista interminable de cuentas. Aún así, me reí sola. A ver si esta vez la suerte me saluda. Murmuré más para mí que para él. Fue un acto inmediato, casi impulsivo. Extendí la mano, escogí el talonario y sentí en la yema de los dedos el papel áspero, la impresión de los números con la tinta todavía fresca. El billete tenía un borde cerrado, un trocito de anverso que prometía cambiar algo que nadie sabía nombrar. Lo doblé en 4 con esa delicadeza con la que uno pliega una nota de amor, y lo guardé en la bolsa del pan, junto al paquete de huevos que temblaban como si supieran algo que yo no. Al pagar, el muchacho me sonrió con complicidad. «Suerte, doña», dijo, y me dio el ticket de cambio. No le conté que llevaba uno propio en el bolso. No le dije que cuando compro uno lo hago como quien planta una semilla en un macetero olvidado. No espero ver la flor mañana, pero me gusta la idea de que por si acaso algún día algo brote. Caminé de vuelta a casa con las bolsas colgando de los brazos. El viento me revolvía el pelo y en un semáforo un niño me ofreció una flor que su madre le había dado. La ciudad seguía siendo la misma. Coches, voces, el rumor de gente que va y viene. Pero yo tenía algo en la bolsa que me hacía sonreír con una leve vergüenza. Me recogí para no mojarme la bufanda y pensé en la tontería de ese pequeño gasto. Pensé en las veces que, con menos, había soñado cosas grandes. Una nevera que no fallara, un abrigo nuevo, unos zapatos que no tuvieran parches. Al entrar en la cocina, antes de colgar el abrigo, saqué el billete y lo miré más a fondo. El papel tenía un número que a la luz del amanecer parecía un enigma. Lo puse sobre la mesa y por un instante me pareció que aquellos números eran como los números que aprendí a sumar en mi infancia, cuando cada 5 pesetas significaba una promesa. Había algo de sacramento en ese gesto, un papel, una creencia mínima y la sensación de que el universo quizá estaba dispuesto a devolver algo de lo que nos había quitado. Saqué el imán de la Virgen de Fátima del cajón, un imán pequeño, con la pintura ya gastada por los años. Lo había comprado en una feria cuando los niños eran pequeños y siempre me acompañaba en la nevera. Me gustaba creer que tenía la ventaja de un testigo silencioso. La Virgen que cuidaba la casa que cuidaba la familia. Pegar el billete en el refrigerador era para mí una ceremonia humilde. Cada billete, cada pequeño deseo iba allí, como si el electrodoméstico fuera un confesionario mudo donde las esperanzas se guardan entre la leche y las sobras. Lo apoyé con cuidado, como quien no quiere romper una promesa. Sofía estaba en la mesa, comiendo cereal, la mano inclinada sobre el plato, el móvil a un lado con una notificación que no miraba. Levantó la vista, vio el imán y el papel y esbozó esa media sonrisa que ya conocía demasiado bien, una mezcla de ironía y distancia. «¿Otra vez jugando, mamá?»,
Preguntó con esa voz que intenta ser ligera, pero que anda afilada por dentro. Solo por diversión, le respondí. No se pierde nada soñando un poquito, pero no fue solo un papelito para mí. Fue un pequeño ritual de resistencia. Comprar ese billete fue más que un gasto. Fue regalarme una pequeña licencia para creer que la vida podía sorprender. Era, además, una apuesta no solo por el dinero, sino por la idea de que podía cambiar algo en la rutina que me aplastaba. Que tal vez, por una vez, el azar se inclinara hacia las manos que habían levantado la casa con trabajo y con silencios. Mientras me servía una taza de té, miré a Sofía sin darle demasiada importancia a su ironía. Ella rió y dijo algo sobre suerte, como si fuera un traje que uno se pone cuando le conviene. No le conté que aquel billete venía con una pequeña conversación interna. Si ganábamos, no pediría un palacio ni joyas. Pensaba en cosas sencillas, en una casa con ventanas grandes para que los nietos corrieran, en arreglar la puerta del gallinero que se cerraba mal, en comprarnos un colchón que no se hundiera. Mientras tanto, el billete colgaba en el refrigerador como una promesa frágil. No imaginaba entonces que ese pequeño papel, doblado en 4 y sostenido por la Virgen en miniatura, se convertiría más adelante en el campo de batalla de nuestras vidas, no por el valor en sí, sino por lo que cada uno atribuiría a esa suerte. En ese momento, para mí, era simplemente una luz diminuta en un día gris, una posibilidad pequeña y secreta, un gesto de ternura hacia mí misma. Y aún así, había en ese gesto una semilla de algo mayor, la decisión, sin palabras, de dejar de ser solo quien lo daba todo sin pedir, de dejar, aunque fuera por un instante, un rastro de esperanza que reclamara nombre propio. 2 días después, el billete desapareció. El imán seguía en su lugar, pero el papel no. Pensé que se había caído o que los niños lo habían tomado para jugar. Busqué por toda la cocina, revisé el basurero, los cajones, nada. Suspiré resignada. Otra ilusión que se va, me dije. Esa misma noche, Sofía llegó tarde, muy arreglada. Traía los ojos brillantes y una sonrisa que me inquietó. Mamá, la vida nos cambió, me dijo abrazándome. ¿Qué dices? Nada, ya verás. Mañana te cuento. No me contó. Al amanecer escuché ruidos. Era ella empacando. Cuando bajé, ya tenía maletas junto a la puerta. ¿A dónde vas?, pregunté. A empezar una nueva vida. Gané la lotería, mamá. 10 millones. Me quedé muda. Ella siguió hablando rápido, nerviosa, emocionada. Ahora sí podremos tener todo lo que soñamos. Podremos, dijo. Pero al final de ese mismo día se fue sin mirar atrás. Durante semanas no supe nada, hasta que una vecina me mostró una entrevista en la televisión local. La nueva millonaria de la ciudad, Sofía Rojas, decía el titular. Ahí estaba mi hija, sonriente, con un vestido rojo y palabras que no reconocía. Este premio me liberó, decía. Ahora podré cuidar de los míos sin depender de nadie. De los míos, dijo. Y yo me quedé mirando la pantalla sin pestañear. El billete era mío. Yo lo compré. A mi nombre. Pero más que el dinero, lo que me dolía era escucharla negar todo lo que yo había hecho por ella. Los días pasaron lentos. Cada mañana veía sus fotos en redes sociales, cenas elegantes, autos nuevos, viajes. Los comentarios la llenaban de halagos. ¡Qué inspiración! Mujer poderosa, ejemplo de superación. Y entre todos esos mensajes, uno suyo, dirigido al aire. Al fin libre de las cadenas del pasado. Su pasado era yo. Una tarde, mientras fregaba los platos, me detuve a mirar el imán vacío en el refrigerador. Ese pequeño espacio parecía un hueco en mi vida. Me serví una taza de té y pensé, ¿y si puedo demostrarlo? Fui a la tienda donde compré el billete. El joven del mostrador, un muchacho amable, me saludó. «Doña María, ¿otra vez por aquí?» Le expliqué que necesitaba confirmar una compra. Me miró sorprendido y revisó el sistema.
Sí, aquí está. Jueves 4:12 de la tarde. Té, pan y... un billete de lotería, pagado en efectivo. ¿Y tienen cámaras? Sí, claro. Una semana después tenía una copia del video en un USB. Ahí estaba yo, con mi abrigo gris, comprando ese billete. Ese momento se convirtió en mi primera prueba. No le dije nada a Sofía. De hecho, ella tampoco me buscó. Solo supe de ella por las noticias. Su nueva casa, sus fiestas, su vida perfecta, y entre todo eso, el eco de su silencio hacia mí. Fui a ver a un abogado, un hombre tranquilo, de voz pausada. Le conté todo, escuchó sin interrumpirme y al final dijo: Doña María, si el billete fue comprado a su nombre, usted es la legítima ganadora. Me temblaron las manos, no de ambición, sino de alivio. Durante las siguientes semanas, la oficina de la lotería investigó. Pidieron registros, videos, recibos, congelaron el pago. Mientras tanto, Sofía seguía derrochando en su nueva vida sin saber que el suelo ya se movía bajo sus pies. Publicaba frases motivadoras, fotos de sus vacaciones y mensajes de energía positiva. Uno de ellos me dolió más que todos. Los parásitos emocionales no merecen parte de tu éxito. Ahí supe que me llamaba parásito. Yo, que le había criado a los hijos, que vendí mis joyas para pagarle la universidad, que cosí sus uniformes con hilos prestados. Esa noche no dormí, pero no de tristeza, sino de claridad. Ya no era una madre herida, era una mujer decidida. El tiempo pasó, la investigación avanzó. La lotería confirmó lo que yo sabía. El billete estaba registrado a mi nombre. La prueba del video coincidía con el recibo y con mi identidad. El abogado me llamó un martes. Felicidades, doña María. Usted es la verdadera ganadora. Guardé silencio unos segundos. No sentí euforia, sentí justicia. Me prepararon para la conferencia de prensa donde se anunciaría el resultado. No quise cámaras ni flores, solo la verdad. La mañana del evento, me vestí con mi mejor blusa, la que usaba en los cumpleaños de los niños. Me miré al espejo. Vi arrugas, sí, pero también una mirada firme, una que ya no temblaba. Tomé mi bolso y salí caminando hacia la oficina de la lotería. El lugar era pequeño, sencillo. Había periodistas, funcionarios, luces. Me senté en primera fila con los documentos sobre las rodillas. Cuando el presentador dijo mi nombre, el silencio llenó la sala. La verdadera ganadora del premio de 10 millones es la señora María Ramírez. No hubo aplausos, solo silencio. Tomé el micrófono. No vine por dinero, dije. Vine por mi nombre. Este billete lo compré yo, y aunque lo tomaron de mis manos, la verdad siempre encuentra su camino. Hoy no celebro riqueza, celebro justicia. Dejé el micrófono y regresé a mi asiento. Sentí una paz que no conocía. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes, llamadas. Entre ellos, uno que no esperaba. Sofía. No contesté. Minutos después, un mensaje de voz. Su voz temblaba. ¿Qué hiciste, mamá? Me arruinaste. Todo el mundo me está llamando. Ese dinero era mío. Yo lo hice crecer. ¿Cómo pudiste? No respondí. No había nada que explicar. Ella me había echado con la maleta en la mano, bajo la lluvia. Yo solo había recogido lo que me pertenecía. Las redes ardían. La gente que antes la aplaudía, ahora la criticaba. ¡Qué vergüenza! Le robó a su madre. Por eso el dinero no dura en manos sucias. Todo se dio vuelta. Yo no escribí nada, no dije nada. Solo hice lo que sabía hacer. Preparé té y esperé. Esa noche soñé con mi madre. La vi sonriendo diciéndome: por fin te hiciste justicia, hija. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa quería entrevistas. Revistas me ofrecían dinero por contar mi historia. Rechacé todo. No quería fama, solo silencio. Abrí una cuenta en el banco y pedí que todo fuera discreto. Doné la mitad del premio a hogares de madres solteras.
No lo hice por caridad, sino por homenaje. Por todas las mujeres que, como yo, han sido tratadas como estorbo por los mismos hijos que un día acunaron. El abogado me llamó de nuevo. Su hija tiene las cuentas congeladas. No firme nada más, le dije. No quiero verla caer, quiero verla aprender. Una semana después, tocaron la puerta. Ese golpe lo reconocí. 3 golpes rápidos como cuando llegaba tarde y quería que le abriera sin regaños. Abrí despacio. Ahí estaba Sofía, despeinada, con los ojos hinchados, sin maquillaje. Nada quedaba de la mujer segura que aparecía en televisión. ¿Feliz?, me gritó. ¿Querías verme así? ¿Arruinada? La miré sin responder. Tú me quitaste todo. Su voz se quebró. No tengo a dónde ir. Respiré hondo. No, Sofía, tú sola lo perdiste. Era tu madre, dijiste. Sí, y como madre te di todo, pero ser madre no es ser esclava. Ella me miró con rabia. No te preocupes, dijo con sarcasmo. Algún día me lo vas a pagar. No, hija, le respondí con calma. Ya lo pagamos las dos. Cerré la puerta suavemente, no por rencor, sino por amor propio, porque entendí que algunas puertas se cierran no para castigar, sino para sanar. Esa noche me senté junto a la ventana como tantas otras, pero con una calma distinta, como quien por fin cierra una cuenta pendiente. Afuera, el lago respiraba con su ritmo suave. Un leve golpe de agua contra la orilla, el rumor de las hojas, algún grillo que marcaba el compás. Dentro, la cocina olía a pan recién horneado, esa mezcla de trigo y consuelo que ya forma parte de mi cuerpo, y a manzanilla que había dejado enfriar en la taza. Era un olor que no pide permiso. Entra y te acomoda las cosas por dentro. Encendí una vela pequeña, de cera blanca, porque siempre me pareció que la luz de una vela tiene la paciencia que no tiene una lámpara eléctrica. La coloqué en la mesa, frente a la foto de mi madre. La imagen se había amarillado con los años, pero su sonrisa seguía siendo la misma, firme y sin poses. Saqué el relicario que llevo al cuello desde que era joven y lo puse sobre la mesa al lado de la vela. Lo abrí un momento, miré la foto diminuta y sentí que no estaba sola. No es que esperara milagros, lo que buscaba era ese permiso silencioso que solo nos dan quienes nos aman sin condiciones. Susurré. Lo logré, mamá. Sin gritar, sin odiar, sin perderme. La frase tenía peso y ligereza a un mismo tiempo. Peso porque traía años de silencios y noches en vela. Ligereza porque no fue un grito ni una bandera, sino la constatación de algo que había ido sucediendo poco a poco, recuperarme. Repetí la frase en voz baja, como quien dice una oración que no necesita testigos. Recordé su mano endurecida por el trabajo cuando me enseñó a coser, su voz grave diciendo «no te dejes», y pensé que de algún modo había seguido su consejo. Mientras la vela chisporroteaba un poco y la cera formaba una bolita al lado, repasé mentalmente las cosas que había hecho para llegar hasta ahí. Ordenar papeles, ir a la oficina de la lotería, escuchar al abogado, mantener la calma cuando los otros gritaban, donar sin hacer ruido, abrir cuentas con cuidado. No hubo un solo acto heroico, hubo muchos actos pequeños que sumaron un movimiento. Cada paso fue una decisión en la que me exigí coherencia. No aprovechar la humillación para humillar, no convertir el dolor en espectáculo, no dejar que la venganza me hiciera perder la mirada limpia que mi madre me enseñó. La casa estaba en silencio, salvo por el crepitar leve de la vela y el agua que corría en el radiador. Sentí mis hombros soltarse como si por fin pudieran bajar la guardia. El miedo, ese compañero antiguo que me había visitado muchas noches cuando todo estaba en duda, empezó a desvanecerse en forma de respiraciones más profundas. Conté mi respiración sin proponérmelo, 4 para entrar, 6 para salir. Con cada exhalación, una pieza del nudo se aflojaba. No era que la injusticia se hubiera ido,
era que ya no tenía poder sobre mi sueño. Me vino a la memoria la noche en la que me dejó en el jardín bajo la lluvia, la maleta a los pies, la palabra bruja en su boca. Sentí aquel dolor, pero esta vez lo pude mirar sin que me agarrara la garganta. Lo miré con la misma distancia con la que se mira una herida ya vendada. Sabes que estuvo ahí, que dejó marca, pero también ves la piel nueva que crece alrededor. Esa visión me permitió dormir, porque la mente ya no estaba ocupada en defenderse a cada paso. Estaba en reparar, en coser. Era una reparación hecha con la paciencia que mi madre hubiera aprobado. Apagué la vela y me quedé un minuto más en la penumbra, con la luz de la calle entrando a ratos por la cortina. La casa parecía acostumbrarse a mi respiración. El silencio ya no me acosaba. Metí la mano en el bolsillo donde guardo el relicario, tocando el metal frío que de pronto me dio calor. Lo coloqué en el cuello y cerré los ojos. Pensé en mis nietos, en el pan sobre la mesa, en la casa junto al lago que ahora es mía. Pensé en lo que significa despertarse sin el peso de la humillación. No es una gratuidad, es una conquista que se gana con verdad y con calma. Me acosté sin ceremonias, con el pijama aún con olor a manzanilla, y por primera vez en muchos años sentí que el sueño venía con permiso. No fue un sueño flechazo de olvido, sino una noche donde el cuerpo cumplió su oficio de descansar. Dormí con la certeza de que había hecho lo necesario y con la paz de quien sabe que, aunque las heridas no se borran, pueden dejar de doler tanto. Y en la madrugada, cuando la casa apenas respiraba, tuve un sueño corto y suave en el que mi madre me sonreía y me daba la mano. Al despertarme, la casa seguía en calma y yo también. Pasaron meses y con ellos la cadencia de los días fue borrando el hervidero inmediato de la noticia hasta convertirlo en un rumor seco que llega y se va con el viento. Al principio la casa recibía llamadas que hacían vibrar el teléfono como una alarma, periodistas, proveedores, curiosos. Después, el teléfono dejó de sonar con insistencia y las miradas chispeantes se enfriaron en los cafés. Sofía no volvió a buscarme. No vino a tocar la puerta con excusas, ni con vergüenza, ni siquiera con furia renovada. El hueco que dejó su ausencia se hizo costumbre, como la mesa que queda con un sitio vacío cuando alguien se muda. Su nombre fue desapareciendo poco a poco de los lugares donde antes reinaba. Primero dejaron de etiquetarla en publicaciones brillantes, luego los titulares la olvidaron, las invitaciones a eventos dejaron de llegar y las cuentas que la seguían se diluyeron entre otras noticias. La vorágine que había construido en torno a su repentina gloria se fue desinflando. La casa que compró pasó a papeles y procesos, el coche volvió a las salas de embargo y la algarabía de los primeros días dejó espacio para el silencio. A veces la gente comentaba con sorna en la panadería: ¿te acuerdas de la chica esa de Instagram? Y todos levantaban las manos como quien cambia de canal. Al principio me picaba ese aliento público, después me importó menos. La fama es una ola que pasa rápido, lo que queda es lo que tú eliges sostener. De vez en cuando llegaban rumores que se pegaban a la conversación como hojas a una bota, que se había ido a otro país, que estaba cuidando niños en una familia que la contrató, que trabajaba en algo modesto para empezar de nuevo. Unos decían que la habían visto en la estación de autobuses, con una mochila grande. Otros aseguraban que la vieron en un mercado nocturno vendiendo algún producto para sobrevivir. Algún conocido dijo que había oído de su trabajo en un internado lejos, y otro más, con la voz baja, murmuró que la había visto entrar a un hospital con un llanto que no conocía. Eran historias sueltas, a veces contradictorias, que flotaban como pájaros en la tarde y se perdían cuando uno parpadeaba. No había certeza, solo versiones que la ciudad necesitaba para explicarse la ausencia de una figura que había hecho ruido. No lo sé, no supe buscarla. Al principio pensé en enviarle un mensaje, en exigir una explicación, en defender públicamente lo que era mío por derecho y por memoria. Luego,
Con la calma que da el tiempo y la justicia hecha papel, comprendí que no necesitaba alimentar el fuego de la exposición. Había dado varios pasos ya, recuperé mi nombre, puse las cuentas en orden, doné la mitad del premio a quienes realmente lo necesitaban. Esa reconstrucción práctica me dio aire para mirar la pena sin que me tragara, y no me hace falta saberlo. Hubo un aprendizaje sorprendente en esa frase. La vida puede soltar hilos y no por ello debo correr a jalar la madeja para recomponerlo todo. Aprendí a confiar en lo esencial, mis manos, mi trabajo, los nietos que vuelven con risa, la casa junto al lago que no pretende ser más que refugio. Conocer el paradero de Sofía no cambiaría el hecho de que, cuando la verdad vino, yo actué con calma y justicia. Saber dónde estaba no me haría ni más rica en paz ni más pobre en memoria. La curiosidad, al final, podría haber sido un lujo que ya no quería pagar. A veces pienso que quizá un día tocará otra vez la puerta. Lo imagino como un golpe tímido, sin ímpetu, tal vez en una tarde de lluvia cuando las fuerzas vuelven a flaquear, y el arrepentimiento pesa más que el orgullo. Me imagino a una mujer distinta a la que se fue, sin vestidos brillantes, con la mirada quebrada por lo vivido, con las manos vacías pidiendo algo que no sea dinero sino perdón. También puedo imaginar otra versión. Una llamada en la madrugada donde se escucha una voz que simplemente dice «mamá» y no pide nada más que un lugar donde sentarse. Estas imágenes vienen y van como visitas cortas que no se quedan a cenar. Y ese día, si llega, no sé si la abrazaré o solo la miraré en silencio. He hecho listas en mi cabeza sobre lo que significaría cada elección. Abrazarla sería volver al punto en que la ternura cubre las faltas. Sería permitir la cercanía sin condiciones. Mirarla en silencio sería, en cambio, sostener los límites que aprendí a trazar. Un reconocimiento que no borra el daño, pero que no lo eterniza tampoco. A veces pienso en mis nietos, en si acaso ellos estarán en la casa cuando ella se acerque. Pongo la balanza en la seguridad afectiva de los niños. No quiero que vuelvan a ver la casa como campo de batalla emocional. Por eso sé que mi abrazo, si llega a darse, no será automático ni incondicional. Primero tendría preguntas, luego límites y probablemente pasos cautos. Porque hay heridas que no se cierran, pero se vuelven cicatriz. Esa frase me acompaña como una brújula. Las heridas, cuando son profundas, dejan algo que no desaparece aunque el tiempo haga su parte. Marcas que cuentan la historia de la caída y de la subida. Una cicatriz no es olvido, es memoria en otra piel. En mi cuerpo llevan señales de la vida dura, manos con marcas de harina, rodillas que ya no son ágiles, y en el alma llevo la huella de la traición. Pero las cicatrices también son registro de supervivencia. Muestran que hubo dolor y que aún así se continuó. Hoy las miro sin rubor. Me recuerdan que existí en mis propios términos, que la dignidad se defendió. Y las cicatrices, aunque duelen, ya no sangran. Con el tiempo aprendí a no revolver la herida para comprobar si sigue abierta. No necesito la confirmación del sufrimiento para validar mi derecho a sanar. La sangre se secó cuando dejé de pelear por ser vista como víctima y comencé a construir una vida que mereciera mi nombre. Las cicatrices son territorio ganado. Me muestran el camino recorrido y me protegen de volver a los mismos errores. Así que vivo con la posibilidad de una puerta que suena, con la calma de quien no necesita la confrontación para existir. Si llega Sofía, la escucharé. Pondré límites y, si corresponde, daré pasos hacia una relación que ya no será la de antes, sino una nueva, más honesta, más medida. Si no llega, eso también estará bien, porque la vida sigue, y yo aprendí a no poner mi bienestar en manos de quien eligió marcharse. Seguir adelante no es negar el pasado, es construir con lo que queda y con lo que se aprende. Hoy vivo en una casa pequeña, junto al lago. No tiene columnas ni cortinas caras. No hay mármol ni cuadros que pidan miradas largas. Tiene, en cambio,
Ventanas amplias que dejan entrar la mañana como si fuera invitada permanente, una cocina que huele siempre a pan y una escalera chirriante que cruje como un viejo cuento. La compré pensando en calma, no en escapar del mundo. Quería un lugar donde las horas fueran mías y donde el ruido quedara en la otra orilla, con la ciudad. No es lujosa, pero tiene paz. Esa paz que no se compra en tiendas y que no se anuncia en periódicos. La paz está en los detalles pequeños. La pila de leña apilada junto a la puerta, la cortina que tiembla con la brisa del atardecer, el gato del vecino que viene de visita los domingos. Aquí las mañanas transcurren con una lentitud que me sorprende aún. Me levanto cuando el día apenas traza su contorno, enciendo el horno y comienzo a amasar como quien reza. La masa es una conversación conmigo misma. Amasas, esperas, vuelves a amasar, y en ese ir y venir se ordenan los recuerdos, las cuentas, las promesas. Todas las mañanas hago pan. Lo hago porque sé hacerlo, porque mis manos lo piden, porque hay algo sagrado en el acto de transformar harina y agua en alimento. Antes de que el horno termine, saco uno, todavía tibio, y lo dejo sobre la mesa como si estuviera dejando una nota. Lo coloco en un paño limpio, lo miro un segundo y pienso, por si alguien vuelve. No es un gesto dramático, es un hábito teñido de esperanza. Poner ese pan sobre la mesa es recordar que las puertas pueden abrirse de nuevo, que los caminos no siempre están cerrados, que el hogar es un espacio donde caben retornos y abrazos. A veces vienen mis nietos. Llegan con el pelo despeinado, con mochilas todavía olorosas a colegio, con manos pegajosas de helado o con dibujos que me dan con la urgencia de quien regala sin esperar nada a cambio. Se tiran en el suelo, me cuentan las cosas que creen que son grandes, una rana en el patio, una maestra amable, el examen aprobado, y yo escucho con la misma atención que les puse cuando aprendían a andar. Me abrazan, me dicen que me extrañan, y en esos abrazos se anudan las pérdidas y las alegrías hasta formar algo que no se puede explicar con números. Un "te extraño, abuela", se queda más adentro que cualquier saldo bancario. Hay días en que los nietos se quedan a cenar y me ayudan a darles la última vuelta al pan. Les enseño a amasar con la palma de la mano, a no tenerle miedo a la harina volando. Sus risas son una banda sonora que llena los huecos que antes dolían. Otras veces vienen por la mañana, trayendo flores del jardín, o llegan con preguntas sobre la escuela, o simplemente se sientan y me miran con ese asombro que los niños tienen hacia las personas que ya vivieron bastante para saber historias. Y cuando se van, dejan un rastro de migas y un olor que me acompaña todo el día. El olor a infancia, a promesas todavía por cumplir. El lago está a un par de pasos. Voy a sentarme a su orilla a menudo, incluso en días en que el cielo está blanco y perezoso. El reflejo del agua me devuelve imágenes que alguna vez creí perdidas. Mi madre batiendo huevos en la cocina, Sofía de niña escondida bajo la mesa, tardes de verano en que todo parecía posible. El lago no miente, te devuelve lo que le das. Si vas con prisa te devuelve movimientos, si vas con calma te devuelve memoria. Allí, mirando cómo la superficie se rompe con el viento, pienso en lo que aprendí. Aprendí que el amor no se mide en dinero. He visto veces en que la gente confunde cálculos con cariño, regalos con afecto. El dinero compra cosas y soluciones puntuales, pero no compra el peso de una mano que te fija la almohada cuando tienes fiebre, ni la atención que requiere escuchar un silencio largo. El amor verdadero está en las decisiones pequeñas y repetidas. Son los desayunos compartidos, las noches en vela por un sueño malo, la palabra justa que llega cuando todo parece derrumbarse. Ningún billete puede comprar esos gestos cotidianos. Aprendí también que la dignidad no se negocia. Hay ofertas que suenan dulces y promesas que brillan. Algunas pasan por alto el respeto y otras implican condiciones que no deberíamos aceptar. Defender la dignidad fue para mí un aprendizaje que incluyó silencio organizado,
papeles firmados y la decisión de no ser humillada por nadie, ni siquiera por quien me dio la vida. Poner límites no me hizo menos madre, me hizo humana y enseñó a mis nietos que el respeto comienza en casa y que, aunque la traición duela, y duele, como un golpe que no deja hablar a la respiración por un rato, la verdad siempre llega. La verdad tiene sus tiempos, sus pruebas, sus silencios. A veces tarda, pero cuando llega, cambia la geometría misma de las relaciones. No siempre trae la reparación que uno imaginó. A veces trae consecuencias inesperadas, pero trae claridad. Y con esa claridad vinieron reparaciones prácticas y una posibilidad de recomponer lo que quedó en pie. Cuando miro el reflejo del agua ahora, ya no veo solo el pasado. Veo el presente construido con actos sencillos. Veo a una mujer que aprendió a levantarse varias veces y que decidió qué quería conservar. Veo la casa que elegí no por su valor en el mercado, sino por la promesa de tranquilidad que me ofrecía. Veo los panes en la mesa, las manos pequeñas de mis nietos y el imán gastado en la nevera que antes sostuvo un billete. Todo eso me recuerda que la vida no se reduce a un número en una hoja. Es un tejido de hábitos, de decisiones y de lealtades. Si alguien me pregunta ahora qué valió la pena, lo digo sin vueltas. Valió la paz, valió recuperar mi nombre, valió que mis nietos me abracen y me digan que me extrañan. Eso vale más que cualquier billete premiado. Y cuando el sol se refleja en el lago y mi pan queda frío sobre la mesa, siento que, aunque las cosas se pierdan, lo esencial puede volver a encontrarse. Un día, mientras ordenaba cajones y cajas como quien hace inventario de una vida que por fin puede respirar, encontré el imán de la Virgen. Había estado perdido entre recortes viejos, etiquetas de ropa y una libreta de recetas donde guardo los secretos de los panes que echo a rodar cada mañana. El imán estaba más gastado que en mi recuerdo. La pintura descascarillada en los bordes, la cara de la Virgen apenas distinguible bajo una pátina de años, como muchas cosas que llevamos pegadas al alma. Lo tomé con cuidado, notando el calor que conservaba de tantos inviernos en la nevera, y me vino a la mente otra vez aquel billete doblado en 4 que alguna vez sostuvo. No lo puse en el refrigerador por superstición. No volví a colgarlo con la ingenua esperanza de que la suerte por obra y gracia volviera a sonreírme desde una esquina de cartón. Lo coloqué allí con un gesto deliberado y extraño, como quien vuelve a poner un marcador en la página donde dejó una historia a medias. El imán, que una vez sostuvo un sueño en forma de papel, ahora sería un recordatorio distinto. Lo apoyé en la puerta metálica y lo observé un momento más. Era un amuleto convertido en testigo, porque la suerte puede cambiar en un segundo. Un dato en la televisión, un número que coincide, la casualidad que abre ventanas. He visto cómo la fortuna dibuja subidas y bajadas para cualquiera. Como, en un pestañeo, la vida que conocías se puede vestir con lujos y promesas. Pero la conciencia, esa no tiene precio. La conciencia es la brújula que te lleva a mirarte con verdad cuando nadie te observa. Es la voz interior que te pregunta quién eres cuando tienes la posibilidad de renunciar a tu nombre por una cuenta bancaria. Y esa voz, créeme, no se arregla con billetes ni con miradas de asombro. Mientras mis manos volvían al orden de la cocina, pensé en las veces que mi madre, ya muerta, me habló de eso. Hija, que la gente te recuerde por lo que das, no por lo que te llevas. Palabras sencillas, dichas con mano callosa y ojos firmes, que entonces me sonaban a consejo más que a mandato. Hoy, con el imán frente a mí, su advertencia se volvió una luz discreta. La suerte había golpeado a nuestra puerta, sí, pero la buena fortuna sin conciencia se vuelve hueca y peligrosa. Pegar ese imán fue un pequeño acto de fidelidad hacia esa lección. Un pacto conmigo misma para no dejar que el brillo me nuble la vista. Me preparé una taza de manzanilla
como hacía siempre cuando necesitaba pensar sin que el pensamiento se hiciera estruendo. Herví el agua, escuché el siseo de la tetera, olí el vapor que huele a calma. La taza, algo gastada en la base, es una compañera antigua. La tomo en las manos y siento su cerámica tibia como si me devolviera la ternura de otros inviernos. Remuevo el té con la cucharita y dejo que el aroma me envuelva. La manzanilla tiene esa capacidad de poner en silencio el ruido del día. Me senté junto a la ventana, la taza entre las palmas, y dejé que la luz entrara despacio. Desde allí, la vista era un mapa de pequeñas certezas. El jardín con las macetas que aún resisten, el sendero hacia el lago que alguna vez fue solo un deseo repetido en conversaciones de cocina, los árboles que guardan estaciones. Miré ese paisaje y sentí que la distancia entre el pasado y el presente se acortaba. No porque el viento borrara las cicatrices, sino porque ahora puedo verlas sin que me hagan tambalear. Las heridas son parte de mí, sí, pero ya no dictan mis pasos ni definen mi valor. No había rencor. Me di cuenta de eso con claridad cuando la palabra cruzó por mi mente y no encontró eco. El rencor es como un huésped ingrato. Se instala y consume la casa. Yo lo invité a marcharse. No porque no me doliera lo que hicieron, dolió hasta los huesos, sino porque entendí que aferrarme al odio me habría vuelto prisionera de aquello que quería superar. Preferí transformar el dolor en un mapa que me orientara hacia la justicia, no en un arma para la destrucción. No había miedo. Eso también me sorprendió. Antes, el desamparo se me pegaba a la piel como una humedad persistente. Ahora, la sensación era otra. Respeto por lo que puede venir, sí, pero sin temblar. La seguridad que me dieron los papeles, la ley, el hecho de haber hablado y de haber exigido mi nombre de vuelta, me dio una resistencia serena. La libertad que siento no es la de quien corre sin rumbo, sino la de quien ha trazado lindes y ha decidido vivir dentro de ellas. No había culpa. La culpa suele venir con silencios largos y excusas fáciles. Yo debí haber hecho más. Yo debí ver antes. Sí, podría haber habido momentos en que pensé que fallé, que mi ternura fue exceso. Pero la culpa que somete no me pertenece. Rehusé hacer de mis omisiones un juicio eterno. Aprendí a mirar atrás con compasión, no con condena. Comprendí que criar no es una deuda eterna, donde el saldo solo se paga con servidumbre. Criar es un intercambio de cuidado y, a veces, de desencuentros. Sentada con la taza caliente, con el imán de la Virgen observándome desde la nevera, repetí en voz baja una frase que tardé en permitirme decir con honestidad. Lo perdí todo, sí, pero me recuperé a mí misma. No fue una consigna de victoria, fue una constatación. Perder cosas no me hizo menos. Me mostró que no estaba dispuesta a intercambiar por afecto falso. Recuperarme a mí misma fue un trabajo de días pequeños, de firmar documentos, de no responder a provocaciones, de ordenar mis cuentas, de donar sin ostentación, de aceptar ayuda cuando fue prudente. Fue sobre todo dejar que mi nombre volviera a pronunciarse sin sentir que debía pedir permiso. Esa frase, repetida ante la taza vacía, me dio paz. Me reconocí no como la que había sido despojada, sino como la que había elegido no dejar que la humillación definiera su vejez. Era la misma mujer que había amasado pan en la madrugada, sí, pero también la que supo demandar respeto cuando la vida le brindó una oportunidad. Y en esa decisión no hubo furia vacía, sino cuidado. Por mí, por mis nietos, por todas esas mujeres que a diario se sienten reducidas a un rol que no pidieron. Volví a mirar el imán y sonreí. Allí, pegado entre recetas y listas de compras, había algo más que una imagen religiosa. Un símbolo de memoria, de firmeza doméstica, de pequeñas promesas cumplidas. No lo usé para pedir otra suerte. Lo usé para recordar que la única fortuna que realmente importa es la que llevas dentro.
la conciencia, la coherencia entre tus actos y tus palabras, el derecho a mirarte sin avergonzarte. Me quedé así, un rato largo, viendo cómo el sol caía sobre el lago y cómo las sombras se estiraban en la cocina. Pensé en lo paradojal. Un pedacito de plástico viejo y una taza de té habían logrado lo que muchas palabras no pudieron, devolverme a mi centro. Me levanté, lavé la taza, colgué la toalla con la misma calma con que cuelgas una historia concluida, y antes de volver a mis labores, repetí una vez más, para que la casa lo escuchara. Lo perdí todo, sí, pero me recuperé a mí misma. Y esa afirmación, simple y rotunda, fue la verdad que me acompañó desde ese día. La última vez que hablé con mi hija fue por teléfono. Llamó en medio de la noche con voz temblorosa. «Mamá», dijo, «quería decirte que lo siento». Cerré los ojos. Su tono era sincero, por primera vez en mucho tiempo. «Yo también lo siento, hija». «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó. «El amor de una madre nunca termina», respondí, «pero a veces necesita descansar». Hubo silencio, luego un suspiro. «Gracias por no odiarme». «No sé odiar, Sofía. Solo aprendí a soltar. Colgamos sin promesas, pero con algo que hacía mucho no sentía. Paz. Y así terminó mi historia, o mejor dicho, empezó de nuevo». Lo que parecía el final de un capítulo fue en realidad la apertura de otro que yo no había esperado escribir tan tarde en la vida. Hubo un día en que todo pareció reducirse a un papel doblado en 4, y sin embargo, con el pasar de las semanas, comprendí que ese papel solo había sido el detonante de algo mucho más hondo, la necesidad de reclamarme a mí misma. No fue una victoria ruidosa ni un desfile de aplausos. Las grandes transformaciones a veces llegan en los silencios más pequeños, en el modo en que dejé de llevar la cabeza gacha cuando alguien me miraba con lástima, en la calma con que colgué el teléfono cuando la rabia de ciertos mensajes llegaba hirviendo, en la decisión de no dar explicaciones a quien no las merece. Mi reivindicación tuvo el ritmo de las cosas cotidianas: sacar la ropa del tendedero, amasar pan por la mañana, esconder la llave en el mismo sitio de siempre. Cada acto simple era una piedra más en el nuevo camino que iba construyendo. Aprendí que la dignidad no es un gesto heroico, no es un discurso para la tele ni un titular. La dignidad es una costumbre. Es la costumbre de mirarte al espejo y reconocer la voz que te habló cuando eras chica, es decir, no, cuando es necesario, y poner límites sin sentir que te traicionas. Fue poner por delante mis años, mi trabajo, mi silencio como prueba, y no la rabia como argumento. No me veía ya como la mujer a la que se le puede arrebatar todo con una sola frase. Me veía como alguien con historia y memoria. Esa claridad me dio una fuerza tranquila que nadie me podía quitar. Me sorprendió cuánto dolía y cuánto aliviaba al mismo tiempo la justicia. No porque el dinero fuera lo único que importaba, tampoco lo fue, sino porque la verdad restableció el nombre que me habían tratado de borrar. Recobrar mi nombre fue una ceremonia íntima. Firmar papeles en un despacho austero, recibir una llamada oficial, escuchar mi nombre pronunciado con solemnidad por quienes verifican hechos. Fue volver a sentarme a la mesa y no sentir esa sombra que me hacía encoger. La dignidad, logré ver, también necesita pruebas para sostenerse en el mundo práctico. Con el dinero hice cosas sencillas. Abrí una cuenta segura, puse la mitad en manos de quienes trabajan con mujeres vulnerables, di orden a lo que antes era un caos de preocupaciones. No buscaba hacer alarde ni ostentar. Mi objetivo fue repararme sin fanfarrias. Donar fue, además, un acto de memoria. Acordarme de todas las que quedaron atrás, de las que se dejaron aplastar sin tener quien las defendiera. Fue transformar el dolor en cuidado, y eso me dio una paz nueva, de la que no sabía cómo hablar antes. La libertad que siento hoy no es ausencia de heridas. Tengo cicatrices,
naturales y vivas. Pero esas marcas ya no sangran. Me recuerdo a mí misma en las mañanas, con el olor del pan recién horneado y la luz del lago entrando por la ventana, y pienso en cuántas veces el alma se recompone con gestos mínimos. Una taza de té, una conversación con un nieto, una siembra en el jardín. La libertad se encarna en la posibilidad de elegir mis días. ¿A quién dejo entrar? ¿Qué historias cuento y cuáles conservo en mi silencio? También aprendí que perdonar no siempre significa volver. Perdón y reconciliación no son sinónimos. Puedo, y de hecho lo hice, abrir un espacio en el corazón para que el dolor deje de prenderme fuego, pero eso no implica volver a permitir que lo que fui quede en segundo plano. El adiós que di fue con ternura, con la certeza de que el amor de madre no se convierte en sometimiento. Decir adiós fue una manera de honrarme, no de castigar. Y hubo días, y seguramente habrá más, en que mirar atrás me trae melancolía. Recuerdo manos pequeñas que alguna vez abracé, risas en la cocina, promesas infantiles. No las olvido, las llevo. Pero también guardo la lección. El amor no puede ser excusa para el abuso. El silencio fue mi arma y mi refugio. Nadie me enseñó que el silencio podía ser tan potente. Lo descubrí. No hablo de callar por miedo, sino de escoger el momento en que la palabra tiene peso. Elegí no gritar en las plazas, no humillar a quien me había humillado. Elegí la sala de un notario y la claridad de los documentos. Y al hacerlo así, me robé la posibilidad de convertirme en aquello que más temía, una mujer destruida por el escándalo. Preferí la limpieza del proceso, la quietud de la verdad, la exactitud de las pruebas. La verdad, cuando se le da tiempo y orden, cae con su propia gravedad. Nadie necesita forzarla. Siento además una responsabilidad nueva, la de hablar con quienes me buscan para contar su historia, no para convertirlas en espectáculo, sino para decirles que no están solas. En ocasiones doy la charla en un centro, otras hablo bajito con una vecina que se siente pequeña. No busco templos de fama, busco puntos de encuentro donde la experiencia sirva para empujar hacia adelante. Si mi voz sirve para que otra mano deje de temblar, entonces todo este dolor, que no niego, habrá tenido un sentido más amplio. Y la felicidad. Aprendí a no confundirla con la ausencia de problemas. La felicidad es ahora la suma de pequeños instantes que puedo elegir. La risa de mi nieto al ver cómo le sale el pan, una carta sin pretensiones, un paseo lento al amanecer junto al agua. Es encontrarme a gusto en mi cuerpo y en mi casa, sin sentir la urgencia de justificarme. La palabra libre pesa menos que la práctica de la libertad, tomar decisiones sin que la sombra del pasado opere en ellas. Libre de esperar la aprobación de quien no sabe darla, libre de no responder a insultos, libre de rehacer mi vida a mi manera. Y cuando alguien me pregunta, con curiosidad contenida o con lástima velada, ¿cómo te sientes después de todo?, me quedo unos segundos mirando la taza de té que humea en mis manos. La respuesta no cabe en grandes definiciones ni en un listado de conquistas. La verdad es que me siento entera. Me siento dueña de mi tiempo. Me siento fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Y sonrío, con esa sonrisa que ya no pide nada y que lo dice todo. Libre. Esa palabra libre no es hipérbole. No la mido en bienes materiales ni en cifras. La mido en el silencio reparador, en la decisión tomada en calma, en la capacidad de volver a confiar en los gestos pequeños. Y lo repito, porque es la esencia de lo que me queda. Libre de la humillación, libre de la dependencia, libre de cargar culpas que no son mías. Y eso, querido, no lo compra ningún billete. Ningún número en una hoja puede vender la serenidad de sentirte en tu lugar. La suerte que a veces soñé en la juventud no era el dinero. Era conservar el nombre con el que me parieron, el respeto propio, la paz en la mesa de la cocina. Cuando eso se recupera,
La vida se desborda en cosas simples que ya no pesan. Un pan bien horneado, una tarde de charla, la melodía de un pájaro al amanecer. Si tengo que dejar una enseñanza, sería esta. La verdadera riqueza es la coherencia entre lo que fuiste y lo que decides ser ahora. Defender tu dignidad no es hacer ruido, es poner límites, ejercitar la paciencia y, cuando sea necesario, mostrar los papeles. No hay venganza más grande que vivir en paz. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena luchar por la verdad cuando te han traicionado, piénsalo así. La verdad no solo te devuelve lo perdido, te devuelve a ti misma. Y eso, créeme, no tiene precio. Si esta historia te dejó pensando, espera a ver la siguiente. Haz clic ahora en el video que está apareciendo en pantalla. Ahí la traición y el giro final te van a dejar sin palabras.